En Estados Unidos, la esclavitud terminó con la Guerra de Secesión, la cual tuvo lugar entre 1861 y 1865. Pero la abolición de esta espantosa industria no acabó totalmente con la opresión racial de las personas negras. Si bien la emancipación permitió que se otorgaran derechos civiles básicos a los antiguos esclavos a través de las enmiendas constitucionales número 14 y 15, la lucha por protegerlas a nivel federal persistió otro siglo más. Y fue a través de la protesta no violenta que la lucha de los derechos civiles logró las mayores victorias para los ciudadanos afroamericanos durante las décadas de los años 50 y 60. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh. Pero ¿quiénes fueron los soldados de esta lucha? ¿Y qué frutos, más allá de los legislativos, lograron conseguir? Oh, freedom. En este programa de conexión, una profunda conversación con uno de los líderes de este histórico movimiento, el Dr. C.T. Vivian. Conversamos sobre su convivencia con Martin Luther King, hablamos del futuro que ve para Estados Unidos en referencia al momento que se vive en torno a las relaciones raciales y principalmente qué puede aprender la comunidad hispana de la experiencia afroamericana. Vivian nació en Howard, Missouri, pero se educó en el estado de Illinois, donde también se formó como activista en la lucha por la integración e igualdad racial. Pero fue en Tennessee, donde, inspirado por las enseñanzas de Gandhi, que tomó papeles de liderazgo tanto en la coordinadora del Comité de la No Violencia Estudiantil como en la Conferencia Cristiana Sureña. Nuestra entrevista tiene lugar en Atlanta, Georgia, ciudad donde reside desde la década de los 70. Estamos listos para vivir como debemos, a pesar de lo negativo, y transformarlos en algo positivo. Hubo un tiempo antes de que esta tierra se llamara Estados Unidos, el que llegar hasta acá significaba también llegar a la libertad, incluso antes de eso. Y siempre hemos sido capaces de superar lo negativo de las personas que decidieron no convivir con otras personas, ¿verdad? La mayoría de nosotros seguimos siendo optimistas sobre los Estados Unidos, porque nosotros hemos vivido rodeados o cercados por algún tipo de racismo o injusticia, y muchos de nosotros decidimos venir y a pesar de las dificultades las hemos podido superar e incluso llegar a conquistar, a pesar de las partes negativas. Hemos decidido superarlas y pasarlas. La mayoría de nuestro liderazgo
durante la etapa inicial era con nuestra gente espiritual, con nuestros pastores y también con el entendimiento de lo que nosotros defendíamos, lo que consideramos que era correcto. Me refiero a cómo definimos nuestras vidas de la manera más profunda. Eso fue lo que nos condujo siempre. Y cuando digo nosotros, me refiero a todo tipo de gente, gente blanca, negra, hispana y de otros grupos que vinieron de todas partes. Para Martin Luther King, Corey Tyndall Vivian, más conocido como C.T. Vivian, fue el mejor predicador que haya existido. Y precisamente utilizando esas mismas palabras, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en agosto de 2013. El movimiento que iniciamos comenzó a tomar una dirección distinta de la que nosotros creíamos que iba a tomar. Y aún puede llevarnos más allá. Y nos forzó a hacernos la pregunta, ¿podemos llegar más allá de lo que es la promesa de este día? ¿Puede llevarnos a algo más grande? Cuando Martin nos llevó de la mano de la no violencia, nos llevó a un lugar más allá de lo que eran las posibilidades en Estados Unidos. Y Gandhi nos enseñó cómo hacerlo. Actualmente convivimos con personas que se autodenominan cristianas, pero cuyo estilo de vida contradice el que hayan pensado alguna vez en Cristo. Y esto lo digo con mucha seriedad. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con la gente que habla de bondad y de justicia y paz y orden y amor y también verdad y que no lo expresan? ¿Qué piensa del movimiento Black Lives Matter? Todas las vidas son importantes, incluso las vidas de aquellos que pensamos que no valen la pena. Pero sí, sus vidas valen. Estamos hablando de estudiantes de raza negra que dicen esto, no solo en nombre de los de su propia raza, sino de todos. Quienes lideran los distintos grupos tienen que sentar la base. Puede ser que no se quieran entre ellos y que compitan de una manera negativa en lugar de apreciarse unos a otros. Y en específico tienen que dejar de verse de manera negativa y dejar los sentimientos de desconfianza para poder realmente trabajar por el bien común. Yo creo que terminaremos amándonos los unos a los otros y no simplemente tolerándonos los unos a los otros. Es una necesidad. No podemos seguir viviendo en un clima en el que una persona que habla otro idioma o que profesa otra fe y no tiene nada que ver con la religión que él practica. Me refiero a gente que simplemente no quiere a quienes son distintos, diferentes. Lo que tenemos que reconocer es que la gente es eso, gente. Y si podemos hacer que nuestras instituciones
entiendan esto de una manera concertada y profunda, no simplemente con una formalidad, que realmente vivan este concepto, entonces podremos ser realmente humanitarios. El amor es el centro básico de toda nuestra vida. Todas las religiones del mundo han llegado a la conclusión de que el amor es la parte más importante. Momento de un corte, y al regresar, ¿qué impacto han tenido las organizaciones creadas para continuar el legado de hombres como Vivian y Martin Luther King? Les contamos enseguida. Año tras año se dan a conocer estadísticas que reafirman el efecto positivo que una fuerza laboral diversa tiene en las empresas del país. Sin embargo, los números de hispanos, afroamericanos e indígenas siguen siendo reducidos. Desde 1970, una entidad sin fines de lucro fundada bajo el inspirador discurso "Yo tengo un sueño", se ha dado a la tarea de incrementar el número de ejecutivos corporativos diversos para los cargos gerenciales de las corporaciones estadounidenses. Forrest Harper es su presidente y principal ejecutivo. Los afroamericanos, los hispanos y los indígenas no tenían oportunidades en las corporaciones en este país, y nuestro fundador quería tomar cartas en el asunto, por lo que junto a varias de sus amistades decidieron irse en autobús a la capital del país en 1963. Allí estuvieron presentes en la marcha donde Martin Luther King dio su discurso "Yo tengo un sueño". Fue entonces cuando Frank Carr, quien luego fundó Inroads, decidió luchar contra la injusticia y la desigualdad. ¿Cómo podemos darle a hispanos y a afroamericanos y a los indígenas las mismas oportunidades en sus carreras y profesiones que al resto? Entonces regresó a Chicago y fundó Inroads como un camino de entrada a las minorías para el mundo corporativo en este país. A pesar de que hemos logrado dar grandes pasos y a pesar de que la población hispana es el sector de mayor crecimiento en Estados Unidos y de que, unida a la población negra, representamos cerca del 50% de la población del país, todavía la diversidad es un reto. De las empresas ubicadas en la lista de las 100 más grandes corporaciones, menos de 4 de sus ejecutivos principales son afroamericanos, y tanto hispanos como indígenas son menos del 2% de los CEO. En este país, algo que es francamente inaceptable, solo basándonos en las estadísticas de la población. Creo que no hemos creado las condiciones para la diversidad en las suites corporativas. Es por ello que parte de la explicación de lo que vivimos actualmente es lo siguiente. En el mes de junio del 2017, más de 20 CEOs en todo el país firmaron un documento en donde reconocieron el problema. Es la primera vez que algo así ocurre, y eso significa progreso. Los líderes de las 100 mayores empresas del país reconocen que no hay suficiente representación basada en la demografía del país. En segundo lugar, se dieron cuenta de que hay un prejuicio inconsciente y que las nociones preconcebidas que se pueden tener evitan las oportunidades para las personas de color, no solo a nivel ejecutivo, sino en otras áreas laborales también. Y el tercer punto es que, si bien ha habido progreso, las empresas que lo han implementado de manera más efectiva deben compartir con el resto cuál ha sido el motivo de su éxito. Necesitamos un plan de acción que eleve y acelere el número de hispanos y afroamericanos y otras minorías en las corporaciones de este país. Creo que la lección más importante es que debemos elevar el perfil de nuestros talentos líderes latinos a través de los medios de comunicación, la radio, las revistas, etc. Hay que seguir promocionando cuánto talento existe en la comunidad hispana. Eso sería lo principal. Y en segundo lugar, hay que establecer un respeto universal por todo el mundo. Simple y llanamente, el motivo por el cual digo esto es que si se respeta el talento de cada individuo,
individuo, entonces se respeta el trabajo que pueda realizar en cualquier área. Debemos trabajar de manera conjunta para demostrar las lecciones que se aprendieron durante la época de la lucha por los derechos civiles. Uno de los consejos más efectivos es que los hispanos en la cima deben ayudar a los que están por debajo. Eso no debemos olvidarlo. Se debe dejar un legado y ayudar a los que vienen, sean estudiantes, profesionales, líderes, vecinos. Esto de ayudar a levantar el resto de la comunidad fue muy efectivo en la época de los derechos civiles y ayudó a muchos afroamericanos. Creo que lo mismo puede y está ocurriendo en la comunidad hispana. Y otra cosa, hay que crear puentes y compartir estas historias con el resto de la población. Hay que contar las historias de todas las personas talentosas en los distintos ámbitos, como Tiger Woods en los deportes o un Ken Shellan en la American Express. Ahora busquemos a estos ejemplos en los ejecutivos hispanos de todo el país. André Arbeláez de Hightech, quien lidera la asociación de hispanos en tecnología más grande del país. Tenemos que hacer varias cosas y documentarlas y producirlas y presentárselas a las personas de una manera que la gente vea esas posibilidades. Creo que debemos llegar al punto de representarnos unos a otros. Debemos entrar en la cultura de aprender mejor. Así podremos entendernos y apreciarnos los unos a los otros. El respeto por las personas como seres humanos. Debemos simplemente respetarnos de ser humano a ser humano. Quizá no sepamos de dónde viene cada quien, pero debes respetarme porque estoy aquí contigo en este mismo planeta. Creo que Dios nos puso a todos en la tierra de manera intencional y lo hizo para demostrar que todos podemos convivir juntos y llevarnos bien. En segundo lugar, cada día tengo la fortuna de ver a más de 4,000 estudiantes curiosos y ambiciosos que van desde alumnos de secundaria a universitarios. A mí no me importa de qué comunidad vienen o qué idioma hablan, solo quiero ser amigos. Ellos pueden ver por encima de aquellos asuntos que son racistas e irrespetuosos. Ellos no ven raza, color de piel. Quieren hacer contacto porque conocen qué cosas tienen en común. En Inroads queremos convocar a más exalumnos hispanos para que regresen a sus comunidades y promocionen nuestra misión, y hacemos esto en todo el país. También tenemos una asociación con corporaciones como Chevron, que se encuentra en otorgar becas a estudiantes latinos que estén en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Uno de nuestros mayores esfuerzos es en Puerto Rico. Lamentablemente lo hemos tenido que reducir, pero en algunos meses lo volveremos a activar para que dentro de la comunidad de Puerto Rico podamos reclutar a unos 100 ingenieros hispanos. La voz y el oído trabajan juntos, por lo que cuando alguien dice algo frente a las cámaras o en la radio, en los medios, la comunidad lo está escuchando. Nuestra meta es trabajar más con entidades como Univision para que nos conozca la comunidad hispana. Tras la pausa, nuestra conversación con Bernice King, hija de Coretta Scott y Martin Luther King. Además, un recorrido por el único parque nacional histórico del estado de Georgia. En 1968, el mismo año en que Martin Luther King fue asesinado, su esposa, Coretta Scott King, creó el Centro Martin Luther King para el Cambio Social No Violento y desde entonces se ha convertido en una emblemática institución comunitaria que recibe a casi 1 millón de visitantes al año. Es allí donde tiene lugar nuestra entrevista con la mujer que lleva las riendas, la doctora Bernice King.
nos dejó sus enseñanzas. Cuando estemos en el punto en el que debamos lidiar con distintos asuntos y perspectivas diversas, recordemos todas estas reglas de juego. No se trata de imponerse triunfante frente al otro. Al contrario, es traerte a que me entiendas. Al final, el objetivo es hallar amistad y entendimiento, para que a la hora de hacer un balance no seremos enemigos. Es una filosofía, una manera de pensar y una forma de ver el mundo en donde no nos consideramos parte de una raza, ni de una cultura o religión. Somos parte de la humanidad, somos parte de la familia humana y de tal forma tenemos principios que nos guían y actitudes que nos ayudan a comportarnos los unos con los otros. Es por ello que tenemos 6 principios de la no violencia 365, la cual nos ayuda a entendernos con dignidad y con amor incondicional. Queremos preservar la humanidad, queremos preservar la dignidad. Al fin y al cabo, todo culmina en nuestro legado. No podemos controlar lo que la otra persona hace, pero podemos controlarnos a nosotros mismos. El énfasis es no tratar de vencer o destruir a la otra persona, sino realmente enfocarnos en resolver un problema y no enfocarse en uno mismo. A pesar de que de alguna manera algunas personas son los que causan los problemas, debemos comprender que esa persona quizá no entienda completamente que lo está causando. A veces las personas son criadas de una manera y de esta forma es como piensan. Quizás nadie les ha retado a pensar distinto y por eso defienden su espacio, porque no crecieron en un ambiente en donde se intercambian ideas. Y eso hace que la diversidad y la inclusión, no solamente la diversidad, pero la inclusión sean tan importante para los niños, porque cuando ellos están expuestos a más ideas, es más fácil para ellos tener un diálogo y una conversación y hasta desacuerdos normales porque ya han estado expuestos a ese tipo de intercambio de ideas desde la infancia. Hay nociones válidas, palabras e incluso enseñanzas en común en cada religión. Eso es lo que mi padre hacía de manera brillante y por eso es que yo creo que muchas personas lo admiran. Él podía hablarle a los budistas, a los hinduistas, a los musulmanes, a los cristianos, a los judíos, porque podía hablar un lenguaje universal. Cuando él decía el universo está del lado de la justicia, para él Dios estaba del lado de la justicia, porque él decía que el universo estaba del lado de la justicia y hay muchas enseñanzas universales que enseñan esto. El problema es que no hemos hecho un gran trabajo en dejarles saber a las personas que está bien estudiar las filosofías de las culturas y personas que no piensan como nosotros. Tenemos miedo de hacer eso. La astucia de mi padre estaba en que él podía estudiar todo tipo de filosofía, incluso las que él no estaba de acuerdo, y encontrar algo válido. Por ejemplo, él no veía todo malo en el comunismo. Él podía ver algunas cosas del comunismo que eran buenas, lo que buscaba era la verdad en todas las cosas y de la manera más holística. Él pudiese haber estado en desacuerdo con algo, pero hubiese sido capaz de encontrar algo de verdad en algún punto, y lo hizo siempre en todos sus estudios. Entonces, realmente el aprendizaje del que estamos hablando es que podemos aprender a vivir juntos como hermanos y hermanas y no estar obligados a morir como tontos. Tenemos que aprender de las distintas culturas. No significa que vas a cambiar de manera de ser o que tengas que vivir de una manera distinta, pero tienes que empezar a entender que hay otras formas de ver el mundo, porque una vez que existe entendimiento, podemos realmente coexistir en un espacio de respeto y no sentirnos amenazados por la presencia del otro. Vuestra audiencia tiene que entender que al momento de su asesinato, mi padre era un hombre odiado. Él hablaba sobre su desacuerdo moral con la guerra de Vietnam y muchos de sus consejeros le dijeron que no se metiera en asuntos de política exterior y que no criticara a nuestros países porque eso podría perjudicar el progreso de los derechos civiles. Y el presidente Johnson había sido muy bueno con el movimiento pro derechos civiles, pero mi padre sentía que tenía la obligación
moral. Él luchó contra la segregación en el sur y no se podía ver a sí mismo segregado, su conciencia y quedarse en silencio contra eventos que eran contradictorios a su moral y sus valores. Él buscaba que se luchara contra la pobreza en este país y los fondos se utilizaban para luchar una guerra que se está matando a seres humanos. Entonces la gente se alienó. Muchos de los líderes pro derechos civiles lo abandonaron y mi madre estaba allí, alentando a que hablara en contra de la guerra porque ella ya había estado involucrada en un movimiento por la paz. Cuando murió, la gente lo odiaba, la gente se cuestionaba la validez de la no violencia y esta gran mujer que había formado parte del movimiento, ella era una mujer que no se había conformado con ser solo una esposa, ella era una mujer que fue instrumental, que hizo conciertos para la libertad, en donde narraba y cantaba, contando la historia de esta lucha para audiencias dentro del país y fuera. También, y ella después del asesinato tuvo la visión de institucionalizar su legado, su trabajo, sus enseñanzas. Es por eso que fundó el Centro King como parte de ese esfuerzo. Este lugar no es más que un centro conmemorativo del trabajo que hizo toda su vida en Atlanta. Yo soy la CEO de este organismo. Los esfuerzos del centro establecieron el feriado de Martin Luther King. Ella trabajó muy duro para poder lograrlo. Le tomó 15 años. Al principio ella no estuvo muy involucrada en eso, pero luego se empezó a involucrar más cuando las cosas empezaron a cambiar y cuando se aprobó el feriado. Ella tomó ese legado y lo movió hacia adelante y lo llevó alrededor del mundo. Empezó a hablar acerca de sus enseñanzas en otras partes del planeta. Ella estuvo siempre trabajando tras bambalinas. Iba a las demostraciones, las protestas, las marchas. Ella estuvo ahí. Ella hablaba de la no violencia y de las enseñanzas de la no violencia, siempre y cuán importantes eran hasta el día que murió. Creía firmemente en el poder de la no violencia. Entonces estamos hablando de un hombre que ahora es amado alrededor del mundo. ¿Quién hizo eso? Mi madre lo hizo. Con un trabajo diario, siendo la campeona de su legado, constantemente enseñando sus pensamientos, viéndolos, exhibiéndolos y estableciendo una institución en donde ese legado pudiese continuar. No podemos olvidarla a ella. También dejó un importante legado para nosotras como mujeres. Dijo que para que el alma de la nación se salvara, las mujeres tenían que convertirse en el alma del país. Y esas palabras se están convirtiendo ahora en la realidad porque ahorita estamos viendo cómo están surgiendo las mujeres y no es algo casual. El movimiento Yo También es la razón por la cual estamos teniendo una discusión real y profunda acerca de ello. Es momento de que las mujeres tomen papel que le corresponde en la historia con dignidad. Volvemos en instantes y les llevamos a un recorrido por el Parque Nacional Histórico. Una eterna llama recibe a todo el que visita el Centro King. Es un símbolo esperanzador, ya que su emblemático sueño se ha convertido en el legado bajo el cual las siguientes generaciones construirán sus propios sueños de inclusión, paz y humanidad. El Centro King es una entidad sin fines de lucro que se diseñó para preservar la vitalidad y vigencia del altruismo humano, las causas por las que King vivió y finalmente por las cuales pagó con su vida. Y recientemente el Centro King, junto al Centro de Visitantes y la casa donde nació Martin Luther King, han sido designados como un parque nacional histórico, lugar que constantemente se reinventa para adaptarse a las tendencias educativas modernas. Despedimos el programa de hoy dejándoles una de las frases más célebres de Martin Luther King y una que resuena con el espíritu de los activistas por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sea lo que sea que hagas, debes seguir adelante. Grave digger coming, gonna bury you in, 'cause you